Buenas tardes. Gracias a todos por venir, a todos los que estáis aquí presentes en la sala y a aquellos que os encontráis en vuestras casas, en modo online. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, importante para todos, que es el tema de las digamos, consecuencias que ha tenido la pandemia en el modo de vivir, de hacer, de nuestra sociedad y en especial de nosotros los mayores. Entonces, para eso, para que nos ilustre y nos aclare conceptos y cosas, tenemos a una persona, a María Azcárraga, psiquiatra, que tiene, además de su conocimiento teórico, importante conocimiento teórico, tiene un amplísimo bagaje en el conocimiento práctico. Su trabajo y su labor diaria con todos nosotros le da esa perspectiva, esa visión que le permitirá ofrecernos consejos valiosos y consejos prácticos para quizás superar, llevar, en fin, las cosas que nosotros vayamos sintiendo o que estemos sintiendo en nuestra vida cotidiana. Sin más, María, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estoy seguro que nos vas a ilustrar bien, que será muy interesante, y a los que nos están viendo en la distancia, a los que están aquí, les ruego que te pongan mucha atención porque realmente es muy importante y valioso lo que dices. Venga. Muy buenas tardes. Sí, me oís bien todos. Bueno, yo soy María Azcárraga, me ha presentado Carlos muy bien. Yo quería darle las gracias a Carlos y a Marian, que a través de ella he venido a visitaros hoy a la tarde. Yo trabajo en Vitoria y soy psiquiatra, trabajo en un centro de salud mental, población adulta en general. Y cuando me plantearon poder venir y charlar, yo pensé en qué podía ser válido y cuál podía ser el propósito de juntarnos, y pensé que podíamos reflexionar sobre una circunstancia que hemos compartido todos, que ha alterado bastante nuestras dinámicas habituales, que ha tenido muchas fases y que nos ha llevado a estar en situaciones muy diferentes, y que bueno, pues ahora también es verdad que estamos en otro momento. De cuando yo hablé con Carlos para venir ahora, las cosas han vuelto a cambiar, hemos tenido que volver a tomar nuevas decisiones y nuevos cambios, y a mí me hizo mucho pensar en la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse. Y entonces, bueno, me puse a salsear, me puse a buscar información al respecto, preparé esta pequeña presentación que tiene algunos aspectos teóricos y luego está pensada para que, bueno, aquí puedan surgir reflexiones, y quería sobre todo subrayar varias cosas, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, esa raya tan fina que puede haber a veces cuando se supera esa capacidad de adaptación y aparecen situaciones que pueden no considerarse de adaptación, incluso de... entramos ya en el terreno de la salud mental, que es verdad que es mi ámbito, pero que bueno, yo creo que es importante a veces a nivel general tener todos claro que no es un problema de salud mental y que sí puede serlo. Y luego plantearnos hacia dónde vamos ahora y dónde nos colocamos. Si volvemos o que tenemos la expectativa de volver a algo muy parecido a lo que teníamos antes, en las relaciones, en lo social, o podemos de alguna manera beneficiarnos de lo que nos haya podido traer esta situación y tener una nueva forma de estar todos. Bueno, esta es otra de las nuevas cosas que nos han traído de esta situación que hemos vivido. Yo había dado alguna charla, no muchas, porque yo tengo una práctica muy clínica y no tengo una gran experiencia docente, pero tener la posibilidad de que el que no puede desplazarse y estar presencial tenga la posibilidad de, por estas nuevas tecnologías, también escuchar y poder ser parte, es de esas cosas que yo creo que podemos colocar en el lado de, bueno, cosas que podemos valorar como positivas de esta época que hemos vivido. Hoy en concreto yo en el trabajo teníamos una reunión. En el mundo sanitario todavía hay como mucha cautela con el tema del COVID, y nos han facilitado también estos medios de comunicarnos, y como no estamos todavía todos muy adaptados a estas nuevas tecnologías, pues de mi equipo de trabajo, de todos los que éramos, yo creo que la mitad ha conseguido adaptarse y poder participar en la reunión virtual vía Zoom que nos habían organizado, y la otra mitad no lo hemos conseguido. Entonces, bueno, pues en eso estamos, ¿no? El proceso es así, unos llegan antes, otros llegan después.
pero yo estoy segura que en breve estaremos todos en ello. Vale. Bueno, ya había preparado un poquito, pues ya os he comentado, ¿no? Como 4 grandes ideas. Quería subrayar un poquito el concepto de lo que es la adaptación y como característica del ser humano y como algo que yo creo que hay que poner en valor, porque es lo que nos permite hacer frente a una crisis como la que hemos vivido o a otras muchas. Luego también subrayar un poquito qué ocurre cuando a veces nos vemos superados y esta capacidad que tenemos pues falla, ¿vale? Y bueno, quería dar 2 pinceladas sobre estas cuestiones que crean mucho debate, ¿no? La ansiedad, la depresión, la fobia, sin querer dar una lección teórica al respecto, pero bueno, para poder diferenciar qué es los sentimientos que se pueden tener cuando uno está haciendo frente a una situación difícil y lo que es entrar en el terreno de un problema de salud mental. Y para mí lo más importante, que es el 4.º punto, que es como un listado de cosas que aparentemente son como muy prácticas y que están ahí como enumeradas o listadas con una serie de palabras, pero que tienen un trasfondo importante, que son esas cosas que nos pueden ayudar en situaciones de crisis o de reto. ¿Vale? Y para el final había pensado en abrir un poco de debate y en que reflexionemos todos en si volvemos a la vida previa a nivel social, a nivel general, o si la que nos planteamos ahora puede ser un poco diferente, con cambios, pero también con todos esos aspectos positivos que tiene el hecho de que como seres humanos somos muy sociables y la relación con los otros claramente es beneficiosa. Bueno, estos son un poco cosas definitorias y un poco conceptuales que, bueno, a mí básicamente lo que me parecía que podía ser interesante es el hecho de que, bueno, si consideramos que un reto es una situación difícil o peligrosa a la que alguien se enfrenta, y si yo os preguntase ahora a cuántas situaciones difíciles os habéis podido enfrentar a lo largo de vuestra vida, en el momento de la vida en la que estáis, habrá gente que diga, pues bueno, pues no. Pero si nos pusiésemos a ser un poco más minuciosos, es verdad que todo el mundo tendría, bueno, un listado enorme de situaciones que ha afrontado. Y muchas veces sin darse cuenta. Igual a posteriori se ha sentado con alguien que le ha contado una experiencia difícil y le ha dicho, ay, pues yo tuve una muy similar, es verdad, a mí me pasó así, yo en realidad gestioné así, me fue bien. Y ese simple comentario que hacemos en un momento que no valoramos de estar con otra persona, a esa persona le puede resultar realmente válido, porque le permite, bueno, valorar una opción que no había valorado, ver un posible camino. Y eso ocurre cuando, bueno, cuando tenemos la posibilidad de entablar ese momento de estar socialmente junto a otra persona, ¿no? Bien, como hemos hecho clásicamente cuando nos hemos juntado en casa o cuando nos hemos ido a disfrutar de tomar algo en una terraza o nos hemos sentado en un parque o nos hemos juntado en la puerta de un colegio recogiendo a los más pequeños de la familia. Pero bueno, al final eso nos lo da otra persona de forma casi sin darse cuenta y es lo que muchas veces nos ayuda a poder tomar decisiones. Cuando hablamos de adaptarse o de aclimatarse o de acomodarse, de adecuarnos, de ajustarnos, de acostumbrarnos, incluso muchas veces a nivel definitorio se habla de transformar, porque es verdad que cuando nos adaptamos, cuando pasamos una situación, en cierto grado siempre hay como un cambio en nosotros, hay una transformación. Y generalmente suelen ser transformaciones muy positivas. Son transformaciones que nos permiten igual en una siguiente situación de antemano ya poder actuar antes o entenderlo antes, verlo venir antes y nos permite a nosotros vivirlo con menos miedo y tener más sensación de control y de gestión de la situación. Siempre que se habla de lo adaptativo en todos estos foros a nivel de crecimiento, de educación, de psicología, siempre se habla de algo que es la progresión hacia adelante. Siempre es como un concepto de que es algo que te lleva a otro sitio y te lleva a un sitio que generalmente quizá el camino ha podido ser un camino costoso, pero que desemboca en una nueva situación que generalmente no es idéntica al sitio del que has partido, ni a nivel personal, ni individual, ni psicológico, y posiblemente también haya podido haber cierto cambio en el entorno. Y luego, bueno, pues la adaptación, aunque ya lo hemos comentado antes, es algo que vamos haciendo a lo largo de la vida. Las personas, cuanto más etapas de la vida han ido transitando,
han tenido más situaciones, más momentos en los que adaptarse, han ayudado a otros y desde el momento en que uno nace y va poco a poco aprendiendo a andar, luego se escolariza, aprende a relacionarse con niños, en la edad más adolescente aprende a tener pues, esos pares con los que uno se identifica, luego esa fase en la que uno decide con una pareja crear una familia, entrar en el mundo laboral, hasta que se termina esa etapa en la que uno finaliza su etapa laboral y entra en una nueva etapa. Las familias se han modificado, han aparecido muchas veces nuevos miembros en la familia, niños, bebés, nietos, todo eso es en cada etapa pues una nueva situación, ¿no? Y normalmente ni nos damos cuenta de ello, ¿no? ¿Qué ocurrió en la pandemia? La pandemia sí que fue algo que es verdad que podemos considerar que fue algo pues bueno, muy atípico, algo que nadie había vivido antes. Si comentabas con alguien de tu entorno, nadie te podía decir eso de sí, yo viví una situación diferente, esto no me fue bien, lo otro no me fue bien. Era una situación que nadie conocíamos. Fue una situación realmente nueva. Generó bueno, una sensación de inseguridad a mucha gente, muchas emociones de mucho tipo. Al principio, cuando se decidió que era mejor que estuviésemos en casa y así, fue muy desconcertante. Las decisiones parecía que nos las transmitían de una sensación, no sé, en general había gente que no tenía mucha seguridad de que las decisiones que se estuviesen tomando tuviesen un fundamento. Bueno, fue complicado. Había mucha información, también mucha desinformación. La información sí que es algo que en general ayuda mucho. Cuando estamos en una situación de cambio y así, tener información ayuda. La información puede ser desde cuestiones muy técnicas o muy concretas hasta sin más. Cualquier cosa que nos puedan aportar que nos ayude a entender mejor, ¿no? Y nos da mucha sensación de seguridad y de control. Entonces, sí que ocurrió y en la mayor parte de la población fue así, y es que poco a poco la gente fue tomando la decisión de ir adaptándose a nivel individual, a nivel práctico. La gente fue diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi día a día? ¿Cómo voy adelante? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo me gestiono ahora? ¿Cómo me organizo? ¿Cuándo voy al supermercado? ¿Cuándo me veo o no me veo con mi familia? ¿Con qué frecuencia? ¿No? Y poco a poco, sin darnos cuenta, entramos como en unas nuevas rutinas y unos nuevos hábitos se volvieron como automáticos. Y luego nos quedamos como una especie de mantenimiento, que es verdad que como esta situación ha sido muy dura, o sea, muy, muy larga y ha tenido como muchas fases y ha sido como muy irregular, pues bueno, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel afectivo, ahí ha habido bueno, pues la variabilidad es inmensa porque la gente lo ha vivido cada uno de una manera. Y entonces, yo sí que creo y sí que tengo, bueno, mi intención hoy era transmitir un poco que si bien ha sido una cosa muy difícil, yo sí creo que a nivel global la mayor parte de la gente ha sido capaz de adaptarse. Y no ha sido, o sea, no ha sido una situación fácil, ¿vale? Pero sí mucha gente se ha adaptado. Yo que trabajo en el mundo de la salud mental, sí que quería subrayar algo, y es que si bien yo creo que la mayor parte de la gente se ha podido adaptar, pese a lo excepcional de la circunstancia que hemos vivido, sí que hay ciertas personas y sí que ha habido un factor, un grupo poblacional que pues, por cuestiones de vulnerabilidad o de predisposición sí que han podido y pueden estar todavía expuestos quizá a un sufrimiento que podríamos considerar por intensidad o por duración por encima de lo que podemos considerar salud. Entonces, si bien es normal que yo creo que miedo es algo que hemos sentido todos y hemos compartido todos, el miedo de base es un sentimiento que nos ayuda a avanzar y es un miedo que nos moviliza, nos ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Pero si bien es verdad que si hay o conocemos o hay gente que se ha quedado quizá en ese miedo excesivo, en ese miedo que le bloquea, que no le permite hacer cosas, que le frena, que le genera demasiada angustia, eso sí que es algo que, bueno, pues que deberíamos de intentar bueno, ayudar a esas personas a que busquen o bien la ayuda que necesiten o los recursos suficientes para seguir adelante. Entonces, solemos decir que cuando un miedo deja de ser un miedo adaptativo, un miedo que nos ayuda, es cuando
Yo suelo decir que es cuando invade el terreno de las cosas de la vida que a nosotros nos producían placer, las tapa, las oscurece, las desplaza y está ahí presente en todo momento. Entonces, ese sí que es un miedo al que yo creo que hay que tenderle un puente, ayudarle de alguna manera, ¿no? Y bueno, no es infrecuente que haya mucha gente que, como esto es muy progresivo y muy paulatino, ni se dé cuenta. No se dé cuenta que de repente que, pues eso, ha dejado de hacer todas esas cosas que hacía antes, que le reportaban un montón de sensaciones muy positivas y beneficiosas. Cada vez, bueno, pues charla menos con la gente con la que convive o con los vecinos, evita hacer, bueno, pues las salidas, las compras, las excursiones, todas esas cosas. Y está de alguna manera dedicando un poco demasiado tiempo a estar pensando en lo que le preocupa y lo que le da miedo. Hay una cosa que, bueno, a mí me parecía anecdótico porque yo, pues como trabajo en este terreno, es el término que se ha acuñado ahora, que es el tema de la coronafobia, que es como una fobia a todo lo relacionado con el coronavirus, con enfermarse, con tal. Yo que trabajo en un centro de salud en Vitoria, creo que he recibido una persona que sí podríamos considerar que cumplía criterios, ¿vale? Pero también es verdad que era una persona que previamente en otros momentos de su vida había tenido un miedo terrible a enfermar por otras cuestiones. Entonces, pues bueno, era una persona que la salud, su integridad física siempre le había preocupado y claro, en esta circunstancia que hemos vivido, pues como digo yo, se dio el caldo de cultivo ideal, ¿vale? Pero bueno, tampoco creo que haya sido la norma. Yo creo que sí que lo que nos ha pasado a todos mucho es que, bueno, pues tenemos que empezar ahora a plantearnos todos estos cambios que hemos vivido este tiempo, en qué lugar nos han dejado y qué vamos a hacer con ellos. Si vamos a volver a hacer una vida muy parecida a la anterior, si no, si hay cosas positivas de esta situación que hemos tenido que nos van a hacer relacionarnos o tener una vida que pueda ser diferente. Entonces, yo os hablaba antes de que había preparado una serie de recomendaciones que tengo que reconocer que no son mías, que son de divulgadores que se dedican a promover pues, ideas y consejos de salud. Y que algunas a mí me parece que, bueno, de forma casi como cómica, pero transmiten muy bien ideas generales, ¿no? Entonces, básicamente unas cosas que ayuda mucho cuando tenemos una nueva situación o así es esta cuestión que nos dicen todos de ser realista, ser flexible y ser paciente, ¿vale? Son unas recomendaciones muy generales, yo creo que luego en la práctica eso, bueno, pues tiene su aquel, pero bueno, si somos realistas con lo que tenemos y no dejamos que nuestra cabeza se vaya al easy, que suele ser algo muy habitual cuando entramos en easy pasa esto y lo otro, eso nos ayuda mucho a poder enfrentarnos mejor, ¿vale? Ayuda mucho tener un plan de acción, ¿vale? Porque te ayuda a tener una sensación de control de tu día. Un plan de acción es algo tan sencillo como decir, bueno, a ver, mañana, en vez de dejarme llevar por la inercia, por lo que me apetezca o no me apetezca hacer, bueno, pues yo mañana tengo la previsión de, bueno, pues levantarme, organizar estas 4 cosas en casa, voy a ponerme en contacto o voy a llamar a preguntar a esta persona que hace tiempo qué tal está, charlo un poco con ella, luego pues me voy a acercar al mercado o no y a la tarde, pues como yo antes hacía mi gimnasia y mis cosas, pues voy a mantener esas cosas, ¿no? Y tener un poco organizado ese plan de acción. La regla del 3 a mí me gusta y viene a decir que como el día tiene 24 horas, lo divides entre 3, 8 lo dedicas a descansar, que yo eso creo que es una recomendación para la población general. Dormir, descansar es algo que tenemos todos que no olvidar. 8 horas a las obligaciones, trabajo o lo que uno considere y 8 a uno mismo. Uno mismo son cosas que a uno le hacen sentir bien, que pueden ser desde me voy a duchar y voy a darme las cremas que a mí me gustan porque me hacen sentir bien, o voy a dedicarme un rato a la lectura que yo disfruto o a otra cosa tan sencilla como pues tengo afición por puzzles, manualidades o algo de este tipo. Vale.
Y mantenerse ocupado también ayuda mucho. Mantenerse ocupado sin mantenerse estresado, que es una sutil diferencia que yo creo que no siempre todos conseguimos diferenciar, porque mantenerse ocupado, mantenerse estresado es una forma casi con poco control de la situación, como desordenada. Cuando estamos ocupados lo hacemos de una manera ordenada, y algo que a veces se recomienda mucho es mantenerse ocupado en algo que puede ser rutinario, pero que para que no resulte aburrido y no nos resulte a largo plazo también como insatisfactorio, incluso cambiar el orden y decir, bueno, yo hoy voy a ir a hacer mi paseo a la mañana, pero mañana lo voy a hacer a la tarde, y cambio un poco la estructura del día para que a mí eso también me motive en cierta manera, ¿no? El que es aficionado a la meditación, al yoga, a todas estas cosas, son cosas que también suelen aportar mucho beneficio. Y el ejercicio físico, que no necesita ser un gimnasio en el que uno, bueno, sude la gota gorda, pero la actividad física, aunque sea suave, con cosas sencillas, también es algo que también aporta mucho bienestar. Y luego, algo que hoy en día y en las sociedades occidentales se hace mucho hincapié es centrarse en el presente. Centrarse en el presente, y de la mano de hoy en día, bueno, no sé, el mindfulness, que está muy de moda y que habla un poco de, ¿no?, de la conciencia plena, de tener muy en mente no solo el momento actual, sino a nivel perceptivo también, qué estamos pensando, sintiendo y dónde estamos. Bueno, otra vez nos vuelve a traer mucho al aquí y ahora, y a poner los pies en la tierra, y eso también ayuda. Y luego crear círculos virtuosos, que es un poco lo mismo que decíamos antes, que es huir de todo aquello que sean, pues bueno, cosas, patrones o conductas que puedan ser perjudiciales o que nos traigan pensamientos más negativos o malestar. Y bueno, centrarnos en lo que son los buenos hábitos o cosas saludables, desde alimentación, que elijamos nosotros que nos parezca que es una alimentación que es más adecuada a nuestras necesidades, que nos viene bien, pues porque pues, nos ayuda a mantener nuestra salud, hacer cosas que nos entretengan, bueno, intentar ocupar el tiempo con cosas que nos gusten. Y a mí algo que me parece que es muy difícil cuando uno está en una situación de crisis, pero que es lo que mejor nos guía, es tener un propósito. Tener un propósito a veces cuesta, pero sí que suele ser algo que a medio plazo nos ayuda a mantener el rumbo. ¿Para qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y hacia dónde voy? ¿O cuál es mi objetivo final, ¿no? Hay gente que le cuesta un poco, hay momentos en los que uno dice, no sé, estoy como en un momento en el que estoy perdido, no sé a dónde voy o por qué o hacia dónde salir. Y cuando uno encuentra un propósito, bueno, tengo claramente la idea de que yo lo que quiero es esto, donde quiero estar aquí. Luego, bueno, pues se llega antes, se llega después, pero el camino claramente ya sabemos hacia dónde lo queremos hacer. Y bueno, volviendo a la idea de que al final, como somos animales sociales y eso nos aporta también mucho beneficio, hay estas pequeñas ideas que son muy simples, y es que cuando ayudas a alguien te sientes bien. Y eso lo hacemos de manera activa y a veces de manera pasiva, sin darnos cuenta. Y a veces, si nos valoramos a nosotros mismos y el hecho de poder ayudar a alguien y nos lo reconocemos, eso también es una pequeña cosa que nos va a poder ayudar. Las pequeñas acciones al final son las más válidas. Intentar a veces grandes objetivos y querer hacer grandes logros suele ser más difícil, ¿vale? Pero sí, al final nos ayudan a sentirnos cada vez más útiles y personas más completas, bueno, pues en cualquier situación de crisis y de dificultad son cosas que van ayudándonos a andar nuestro camino. Yo quería un poco luego, en la medida de lo posible, que la gente se sintiese libre de poder preguntar o plantear o reflexionar. Se ha hablado mucho de si es importante volver a la vida que teníamos previamente, a cómo hacíamos las cosas antes. Yo quería poner un poco en valor el hecho de que esta crisis
ha podido traernos cosas muy positivas. Y cosas que se ven con cierta frecuencia ahora es que hay gente que ha empezado a darse cuenta de que necesitaban cambiar, estaban teniendo unas dinámicas o unas rutinas o sosteniendo cosas que al tener que cambiarlas durante la pandemia se han dado cuenta de que no quieren volver, no quiere. Hay gente que igual tanto a nivel de relaciones con personas o a nivel laboral o tal, se han dado cuenta que yo estaba ahí y ahora me doy cuenta que eso no es lo que quiero para mi vida. Y no pasa nada. Hay gente que puede de alguna manera, y es yo creo que muy beneficioso decir, bueno, pues es que puedo optar por otra cosa, ¿no? Y yo creo que hay gente que en las relaciones con la gente, en las relaciones más directas, en las familiares, a veces hay gente que se puede sentir culpable porque en la distancia social en la que hemos vivido durante la pandemia ha estado muy cómodo. Y, y hay gente que curiosamente dice, ¿cómo voy a decir yo ahora que yo estoy encantado de que no nos juntemos a comer toda la familia o no sé qué? O yo esta costumbre que teníamos. Tal. Entonces, bueno, pues es posible que darse cuenta de eso sea algo bueno y pueda permitir que se ajusten otra vez esas relaciones, ¿no? A con qué intensidad o con qué frecuencia una persona quiere mantener la relación. También hay mucha gente que ha tomado mucha conciencia del tiempo, yo creo, ¿no? Del tiempo a corto plazo y a largo. Hay gente que en esta situación de pandemia ha dicho, ostras, cuando tenga posibilidad de con libertad de moverme, viajar y tal, quiero volver a hacerlo, porque bueno, el no haberlo hecho este tiempo me ha hecho sentirme que pierdo una oportunidad y quiero volver a hacerlo. Hay gente que al revés ha dicho, bueno, me he dado cuenta que el tiempo que he pasado en casa compartiéndolo con mi familia, yo antes no lo valoraba y ahora sí. Y eso también hay mucha gente que yo creo que ahora le ocurre, que dice, bueno, yo antes estaba muy ocupado, muy ajetreado, daba importancia a ciertas cosas, que me he dado cuenta que no. Que no las estaba haciendo durante este tiempo y que en cambio disfruto más, ¿no? Me gusta más poder ir a recoger a los nietos al cole o menos, o me gusta más charlar con esta persona que con esta otra. ¿Vale? Y luego hay mucha gente que le ha podido ocurrir que se ha sentido sorprendentemente en esta distancia social que hemos tenido a nivel individual más fortalecido, porque hay gente que, bueno, vivía constantemente en una rutina de estar con unos, con otros, y de repente se ha dado cuenta de que aun estando en menos tiempo con otras personas y no necesitando a otros, se sigue sintiendo a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que estas y muchos más ejemplos, que yo no sé si aquí habrá habido gente que a lo largo de esta experiencia haya dicho, pues yo fíjate que me sorprendo porque yo tendía un poco a verme a mí mismo así y a tener esta forma de hacer las cosas, de estar con gente así, ya sabes, y ahora lo hago de otra manera y también estoy bien. Entonces, bueno, yo sí que creo que no hay que renunciar a la vida social y que la vida con los otros aporta grandes beneficios y eso está muy demostrado y ya muy a nivel científico. Ha habido muchos estudios que demuestran que desde que reduce el estrés mejora el ánimo, mejora la ansiedad, mejora el aprendizaje, la sensación de pertenencia, de seguridad de grupo, el dolor, incluso la percepción del dolor mejora cuando la gente se siente apoyada y vinculada socialmente, mejora la salud física. La cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que cada uno va a necesitar hacerlo gradual a las necesidades y a las circunstancias que tenga, pero a modo general yo creo que lo que va a ayudar es intentar hacer aquellas cosas que nos hagan sentir seguros y mantenerlo en la medida en que haya
cosas que a nosotros nos hagan sentir mejor, cierta medida mantenerlas, ¿vale? Para ir progresivamente adaptándolas o cambiándolas. Y aquellas personas que en situaciones de grupos grandes todavía no se sientan muy seguros, ir graduando exponiéndose de forma más gradual a situaciones más pequeñas. Sí que hay gente que ha consultado y planteaba que, por ejemplo, la primera vez que empezaron a acudir a centros comerciales o a supermercados, la sensación que les generaba era muy extraña. Era una sensación rara, como entonces, bueno, hay gente que optó por decir, bueno, pues por ahora voy a ir a hacer estos recaos pues a mi barrio, a lo que tengo más cerca, voy a hacer compras más pequeñas, más rápidas, para estar menos tiempo y poco a poco volver, ¿no? a sentir nuevamente esa seguridad. Vale. Y luego, bueno, pues el valor de lo que tienen, pues eso, las miradas, sobre todo los gestos y las palabras. Si esa distancia que hemos tenido todos este tiempo con la distancia social todavía se nos hace difícil, yo todavía cuando me encuentro con gente no sé muy bien si puedo dar la mano, tengo que dar 2 besos, si tengo que sacar el codo. Yo hoy he conocido a Carlos y cuando se ha acercado he mirado y he dicho, a ver, ¿qué va a querer Carlos y qué le va a parecer bien a Carlos? Y entonces, bueno, y recuerdo la primera vez que me di 2 besos con una persona que hacía muchísimo que no veía y la sensación que tuve de decir, bueno, me alegro de haberlo hecho, pero es verdad que llevaba muchísimo tiempo sin darle 2 besos a nadie y ha sido la primera vez que lo he hecho y soy muy consciente de ello. Entonces, bueno, hasta que todos podamos volver a dar besos sin que nos resulte algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Porque eso va a venir, enseguida vendrá para todos. Si queréis, bueno, yo en la medida en que podamos reflexionar entre todos me parece más enriquecedor. Yo os dejo aquí la sabiduría de Charles Darwin, que vino a decir que quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino quien mejor se adapta a los cambios. Y luego, si alguno os atrevéis a compartir algunas de estas experiencias que habéis tenido, desde las que os han resultado más complejas a las que habéis conseguido hacer y habéis visto que os hacían estar bien. Porque cuánta gente ha dicho, pero ¿qué necesidad tengo yo de darle un par de besos a esa persona que me están presentando que no conozco de nada? Y me causa rechazo. Ha habido mucha gente desde antes de la pandemia que lo ha dicho, lo conozco. Entonces yo creo que este rechazo va a ser un poco porque nos han metido tanto el tema de la higiene, el contacto de las manos, la desinfección, todo eso, el roce. Yo creo que va a quedar en eso. Hay culturas que se dan 3 besos, hay culturas que no se dan un beso de ninguno, claro. Hay culturas que se mantienen en la distancia. En la nuestra mayormente nos damos 2, yo creo. Sí. ¿Vale? Yo no sé eso dónde quedará, si nos daremos 2 o no. No sé si nos daremos 2 con nuestros hijos y nuestros nietos y 0 con el carnicero. No lo sé. No lo sé, pero eso puede pasar. Yo lo que creo que no debería pasar es que nuestro nieto no se gane 2 besos. No, es que yo pienso que en la familia, dentro de los tuyos, en tu núcleo, va a seguir existiendo. Yo creo que eso sí. Es más el saludo entre gente que te presentan o que... Sí, ahora nos lo planteamos cuando durante años ni nos lo hemos planteado jamás. Exactamente. Jamás. Por ejemplo, otras culturas, pues no sé, eso. Sí. Los japoneses no se tocan, no se hace nada más que el saludo y con eso ya se han dado por saludado. Lo que pasa es que es verdad que si nos pusiésemos a pensar al respecto, yo no tengo tan claro que las culturas en las que el contacto físico no existe es por cuestiones de salud y de higiene o por cultura y tradición. Cultura y tradición. Por eso. Entonces la cuestión es que ahora podría ocurrir, que yo no lo sé, que nosotros modifiquemos o se modifique a nivel social una conducta que nosotros tenemos muy arraigada por esta situación que hemos vivido en la que todos hemos sido muy conscientes de aspectos de salud y de transmisión que antes
ni nos planteábamos. Porque no conocíamos. En cambio ahora nos Bueno, han metido tanto no sé, yo... el gel, que nos demos constantemente el gel en las manos, porque hemos tocado una barandilla, porque hemos tocado el picaporte, porque hemos tocado, y ya creemos que estamos infectados, no sé de qué, aparte del COVID. Igual ahora ya pues dices, ¿por qué le voy a tener que dar la mano a esta persona? Digo yo, ¿eh? Sí, yo creo que aquí va a haber para todo. Vamos a repetir todo seguramente muchas veces. Pero mira, porque es un acto. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de alguna manera de aplicar un razonamiento y una lógica muy aplastante a ciertos ámbitos y a otros no. Yo vengo del mundo sanitario y he trabajado con microbiólogos, con internistas y con gente que trabaja en UCIs o con gente de hematología que requieren unas medidas de asepsia brutales. Y ellos fuera de su trabajo, cuando salen de su trabajo y entran en la vida cotidiana y en su relación social, siempre han dado 2 besos y siempre han tenido ese contacto. Cuando entran a trabajar y en ese entorno se requiere de alguna manera ese otro estilo o esas normas de conducta, ahí las siguen a rajatabla. Entonces, si pudiera pasar que, aunque ahora hemos tomado conciencia y hemos aprendido mucho sobre pues, la posibilidad de tal, llega un momento en que, bueno, con ese conocimiento actuemos de una manera más o no, pero no lo sé. Todo el mundo lo hace porque ya está demostrado que en las grandes fiestas, los folclores, en los campeonatos, en los fútbol, todo el mundo se junta, se abraza, se besa, grita juntos unos a otros y no pasa nada. Con lo cual, supongo que se volverá a hacer lo mismo, menos determinadas personas que se habrán quedado con él. Sí, habrá gente que se quede con más conciencia de eso. Sí, puede ser. Hola, muchas gracias por tu exposición y por tus reflexiones, ¿no? Yo quería hablar un poco del miedo, que yo creo que ha sido consustancial con el tema del COVID, ¿no? Claro, cuando ahora lo ves con la perspectiva de 2 años y pico, piensas, no nos han metido demasiado miedo, pero claro, cuando estábamos confinados, como decíamos ahí, que todos los días estaba hablando la tele de los contagios, que salía el Simón hablando de no sé qué, todos los contertulios eran biólogos, y sabían más que nadie. Y teníamos, yo personalmente, yo estuve, cuando estábamos confinados en casa, yo no salía a comprar, salía mi mujer, porque es que yo tenía miedo, digo, es que nos vamos a contagiar, sales por la puerta y ya te vas a contagiar. O incluso lo que decías tú antes, ¿no? Si no ha venido nadie a casa y tocar el picaporte de la puerta, pero si es imposible. Entonces, claro, no sé, hombre, iba a preguntarte si nos habían metido mucho miedo o poco miedo, o la gestión de la pandemia fue o no correcta. Claro, no es fácil en aquel momento porque tú lo has dicho. Que nadie había vivido una situación de esta. Yo no le había oído a mi abuelo en la gripe, bueno, era pequeño, en la gripe del 15 me parece que fue, yo no le oí nunca a mi abuelo, igual cuando aquellos no estaban en casa porque no sabían efectivamente que hubiera tal psicosis como la que teníamos, ¿no? Y luego pensamos de cómo es posible que en el siglo XXI, con los avances que hay ahora, estemos confinados en casa por un virus que nunca hemos dado importancia a los virus. Parece que las bacterias dan más importancia porque te daban antibiótico, pero el virus, yo, bueno, pues ya se pasará, la gripe ya se pasará, ¿no? Entonces, quería hacer contigo una reflexión sobre el miedo, ¿no? Y si ahora este miedo no es el mismo, pero si perdura, o como comentábamos antes, esto nos va a hacer cambiar, como también decíamos cuando aquello, es que tenemos que cambiar, no sé si cambiaremos o no cambiaremos, o vamos a volver a las andadas. A ver, yo no soy una experta en pandemias, no sé si soy capaz de valorar la gestión de la pandemia. Yo personalmente creo que el hecho de que la pandemia haya sido a nivel mundial dificulta valorarlo, porque claro, es que pocas veces han ocurrido cosas a nivel, o sea, pocas veces yo creo que en lo largo de la historia han ocurrido cosas a nivel mundial tan en el mismo momento. Yo creo que tiene que ver porque pues estamos en un momento de la historia en la que no solo la tecnología y la comunicación permite que una noticia se comparta en todo el mundo en el mismo momento. En la época que hubo pandemias por gripe o antiguamente cuando había cuestiones, la peste fue algo que creó a nivel social, bueno, pues epidemias también importantes. Pero entre que la posibilidad de desplazarse y de que el movimiento entre
países y continentes estaba mucho más limitado que ahora, y la información igual, la información no llegaba de un sitio a otro. Una persona que vivía en 1910 y en su país podía estar ocurriendo algo de cierta repercusión social, podía ni siquiera saberlo porque no había manera. Entonces, algo que sí que ha ocurrido ahora es que ha habido mucha información, se han transmitido muchas cosas. La información, tú podías tener información del gobierno de aquí, como del gobierno francés, como del gobierno de los chinos. Bueno, yo creo que han transmitido la información ellos de su manera, pero es que podías estar escuchando a muchas personas gestionando esta situación y ni siquiera transmitían una misma idea, ni una información que fuese exactamente la misma, con lo cual para la ciudadanía, yo creo, para las personas del día a día, pues ha sido una cosa bastante difícil de entender y de decir que me creo, que no, aquí me están diciendo una cosa, esto es parecido, pero no es igual. Vale. Yo lo que sí creo es que el miedo es una emoción que cambia nuestra conducta, y yo sí creo que a nivel social el miedo es una herramienta que se utiliza. Yo creo que en la pandemia se ha utilizado, o bueno, no sé si la han utilizado de forma voluntaria, pero sí ha tenido un impacto su utilización. Por momentos, yo creo que promoverla ha buscado una respuesta social, en otros momentos minimizarla ha buscado otra respuesta social. Yo no sé si es posible medir, o si quien lo ha hecho tenía certeza de qué efecto iba a tener ese uso del miedo, o ha sido una cosa que, bueno, pues se ha hecho y luego ha tenido las consecuencias que ha tenido, pero es algo muy habitual. Yo ahora, cuando me preguntabas, a mí algo que me llama mucho la atención, yo cuando en televisión veo los anuncios de las alarmas de los domicilios, a mí me llama muchísimo la atención, porque es una utilización del miedo brutal. O sea, te muestro cómo una persona puede entrar a tu casa para que tú compres el producto que yo te vendo y te sientas seguro. O sea, y entonces, otra vez, es la utilización del miedo. También. No. Sí, 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 sí. Sí. Yo en su momento, cuando pensé sobre qué cosas podría ser interesante hablar, hubo un momento en que me planteé el tema de la información, la desinformación, pero me pareció un terreno bastante farragoso, porque es verdad que cuánta información ha habido, cómo ha sido, cómo se ha utilizado, y luego pues eso, el hecho de que tengamos esa polarización, ¿no? Desde gente que te puede argumentar un posicionamiento tan opuesto de no, este virus no existe, estas medidas son ineficaces porque, y te lo razonan, y tienen plataformas en internet, webs, incluso te hablan de estudios, que aparentemente está avalado por tal, y luego tienes pues eso, toda la otra información que es, a mi gusto, masiva, y mi opinión personal es mucho más real, que te dice, bueno, no, este virus es así, sabemos esto. A mí lo que me ha faltado en todo esto, personalmente, es un poco de humildad a la hora de que la gente, de que nos dijesen y los demás pudiésemos aceptar, que es difícil de aceptar, que no se sabía. Nos lo han dicho a veces, pero en general nos decían cosas que... Y todos decíamos, pero ¿se sabe o no se sabe? Y ha sido difícil que, por otro lado, tampoco nos gustaba que nos dijesen que no se sabe, porque si tú no sabes, que eres el que gestionas, el que tal, y eso a nivel de ser humano es muy cierto, genera cuando no se sabe algo y la sensación de no control, a todos nos pone nerviositos. Bueno, yo te quería preguntar que a nivel de secuelas psíquicas, ¿qué encontráis en el centro de salud actualmente
que se da con mayor rigor. O sea, ahora, entre adolescentes, entre personas de edad madura, o niños o personas mayores de 65. Mira, yo trabajo en un centro de salud de adultos, ¿vale? Entonces, nosotros en el centro de salud lo que vemos ahora, se habla mucho de que hay un boom, de que tal. Yo creo que estamos teniendo más casuística, ¿vale? Yo lo que estoy viendo, mi opinión es, nuestros pacientes graves, como digo yo, yo soy una enamorada de la enfermedad mental grave. A mí la patología, la psicosis, la esquizofrenia me gusta. Son pacientes que han vivido bien porque han tenido que estar en casa y se han sentido seguros y han estado bien, ¿vale? Pero todo lo que va más en el campo de la neurosis, las ansiedades, los miedos, se han acentuado. Entonces las personas más vulnerables, las personas que ya venían pues que en otras crisis de sus vidas y en otras fases ya habían tenido que necesitar apoyo y tal, pues no les ha afectado. Mis compañeros que trabajan en otros servicios que comentan que ha habido una polarización hacia dos cosas llamativas. Ha incrementado mucho los problemas de alcoholismo, hoy creemos que los vamos a ver más, gente que ha estado en casa y ha cogido hábito de beber en casa, y eso se ha visto. Y yo creo que se va a empezar a ver y yo sí que veo que hay gente que le ves en consulta por malestar y tal, y de repente te están diciendo que es que se están bebiendo 5 cervezas al día y les parece muy normal, y cuando les señalas que, hombre, que empiezan a ser cantidades por encima de lo recomendable, bueno, empiezan a decirte que claro, que en casa durante la pandemia tal, que bebían muchísimo. Eso se ha visto. Y luego se ha visto otro polo que también es el del exceso del cuidado. La gente que se puso a hacer actividad física, a cuidar la alimentación. O sea, pues al final es cierto que a veces tendemos como a polarizar y se ha visto como cosas llamativas. Yo con mis compañeros de infantil no tengo un feedback directo. Sí que se habló de que el tema de alimentación en adolescentes también se había visto, pero yo creo que está por ver. Mi opinión es que estamos por verlo. Estamos por verlo. A mi gusto también hay cierto alarmismo. Hay mucho alarmismo. Yo en mi día a día vemos, pero siempre hemos tenido mucho trabajo. O sea, siempre. Sí. Bueno, María, voy a ver si hago la pregunta. Ya sé que no tratas niños. Sí que había, yo creo que en los padres y en la sociedad, una preocupación de que todos esos niños que han nacido y les ha costado ver las caras de sus cuidadores, cuidadoras, de los aitites. Es decir, que al final los niños ya sabemos que tienen una adaptación, ¿no? Y por lo tanto yo supongo que tampoco van a tener una gran repercusión. Yo creo que es, como tú dices, somos de adaptar. Pero sí que muchos padres concretamente han tenido esa preocupación. Mis niños no han visto la cara del andereño o de la cuidadora que estuvo durante casi un año con ellos, ¿no? Y luego también, que es otra pregunta, pero es un comentario, cuando las familias tuvieron que hacerse cargo, los padres y las madres, de los niños en domicilio, yo supongo que ahí se dieron varias situaciones. Una, que podían ser padres cuidadores, que sí, y padres que trabajando y cuidando tenían una tensión que también supongo que era transmitida a los niños. Bueno, ya sé que son unas preguntas que tampoco es la bola de cristal, pero no sé si nos puedes acercar un poco que si eso a la larga también puede que, bueno, pues que a los niños ese periodo de adaptación sea un pelín más largo que en otras circunstancias, tampoco. Yo, respecto a los niños que eran niños muy pequeños, que no han tenido la posibilidad de percibir esa expresividad facial de sus cuidadores y así, yo soy una fiel creyente de que los niños están en una fase en la que se adaptan todavía mucho más que los adultos. Yo creo que algo que no se dice tanto cuando se plantea ese posible efecto negativo en el desarrollo de los niños es que, si bien es cierto que no han visto la cara del cuidador en la guardería, en la Icastola, donde fuese, pero se han mantenido en casa durante las horas de casa,
y han percibido de forma normal a sus padres y a sus hermanos, con lo cual no es que yo no creo que haya habido una ausencia completa de conocer lo que puede ser el rango de expresión facial de los seres humanos. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que, a ver, hay niños que es verdad que todos sabemos que en algunas ciudades, por las necesidades de las familias, pueden estar en la guardería muchas más horas de las que todos creemos que pueden ser necesarias, y hay niños que pasan, yo creo que en el País Vasco está limitado, creo que por ley ni siquiera pueden estar más de 8 horas, pero bueno, aquellos que sí están muchas horas, pues es verdad que son más horas que tal, pero fines de semana, ¿verdad? La relación más directa y el vínculo más directo que tienen los niños en esa edad son los hermanos y los padres y los abuelos, los más directos. Y eso yo creo que, bueno, eso se ha conservado, con lo cual yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y luego yo sí creo que en las familias, bueno, hay casuísticas para todo y creo que trabajar, cuidar a unos niños y hacerlo en un espacio muy limitado, yo no tengo duda de que ha creado, yo creo que en casi todas las familias, situaciones de tensión, seguro, seguro. Me parece raro que alguien me diga, nosotros estupendo la pandemia. O sea, pero eso tampoco creo que tenga que tener un rango patológico. O sea, creo que ha sido un reto. Sí, que muchos que se han superado, y, o sea, retos difíciles, pero y eso, y durante la pandemia todos hemos tenido oído y yo ya estoy hasta, pues bueno, ¿no? Pero... Gracias, María. Yo te voy a hacer una pregunta rara, porque nos hemos ido a los niños, y a mí me preocupan a los adultos mayores, un poco es en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Y a mí me gustaría... ya me están echando la bronca porque estoy fuera de plano, en fin, lo tradicional. A mí hay una cosa, por ejemplo, antes has mencionado una compañera que está aquí en la sala que sobre los miedos y las que nos han metido. Yo sobre eso tengo mi opinión, que puedes discrepar o no, pero no es la pregunta, simplemente me quiero apuntar un punto porque luego haré la pregunta. Pero traslada la opinión, ¿no? Sí, traslada mi opinión. Eso. Pero no, la mía, eso. Única y personal. Sí. Y es que es curioso que tenemos mucho miedo a tocar lo que sea. Empezamos con los guantes, que enseguida desechamos por inútiles, vamos al súper y cogemos y tocamos todo y aquello no tenemos miedo, y resulta que luego nos tenemos que lavar las manos con un producto químico que los que padecemos un montón problemas de piel sabemos lo agresivo que es la contaminación química para nosotros. Y esta es una cosa que me gustaría que la gente comprendiera, que a veces somos excesivamente y lo tratamos. Hay un momento en que se empieza y un momento en el que se termina, y algún día hay que terminarlo. Y eso, les digo que cuestionen cuándo hay que terminarlo. Esta es mi opinión. Segundo, lo más importante para nosotros es esta gente que se queda en casa, si nosotros le pudiéramos trasladar lo importante que es que pudieran salir a la calle, que formaran parte de nuestra sociedad, de los que estamos en la calle, porque necesitamos, porque son importantes, porque tienen conocimientos a veces que no tienen otros, porque en su barrio pueden colaborar haciendo cosas que otros no pueden. Sería un buen planteamiento estimularlos a que formaran parte de nosotros, porque son importantes. Tú antes decías que hay que tener un propósito, ¿no? Si mal no recuerdo hay que tener un propósito. Que podrían tener ese propósito de que les necesitamos para hacer cosas. Yo creo que al hilo de eso, y volviendo un poco a una idea que yo antes, no sé si se ha quedado así un poco entre todo lo que quería transmitiros, las pequeñas cosas son muy válidas y está claro que todos podemos aportar una pequeña cosa, y las personas que, como digo yo, han superado en su vida muchas situaciones, muchas tal, tienen mucho que aportar en pequeñas cosas y en grandes. La experiencia de ellos en sus diferentes momentos y circunstancias son cosas muy válidas que valen mucho. Y eso yo creo que la gente tiene que valorarlo. Y solo con, como decíamos antes, ¿no? Con
ser partícipe y estar con otra persona y poder compartir eso, es muy probable que estén ayudando a esa persona sin darse cuenta. Así que cuando ya el de al lado le dice, ostras, gracias porque me contaste esto y yo, clink, me acordé, ese refuerzo de que el de al lado encima le diga, no, me ayudó mucho, eso puede alimentar mucho y favorecer mucho que la persona, bueno, pues se sienta, bueno, más motivada a volver a hacerlo en una siguiente ocasión. Pues animaros porque realmente os necesitamos. Realmente os necesitamos. Quiero decir con esto que somos 1/3 de la población, que hay 2/3 que tienen su problemática personal, los niños tienen la suya, los adultos hemos tenido la nuestra, ¿no? de sacar una familia adelante, de un trabajo, del estrés, de las condiciones, y nosotros tenemos tiempo y experiencia con la que poder ayudar y colaborar con las otras. Vamos a llamarlo 2 grandes generaciones, la infancia y la juventud y luego los adultos, y que los que queremos que esta sociedad mejore, les necesitamos en todos los sitios. Y no hay edad. Quiero decir que la experiencia no tiene una edad, es la experiencia y sirve para siempre. Yo que trabajo en un centro de salud Llevamos ahora, que lo ven, llevamos años, ya se han quedado encantados. He estado secuestrada 40 días porque tenía esto. Y entonces que venía aquí y ya te vas y todo esto lo saben. Tengo el problema exactamente de los besos, porque mis nietos son mayores, me besaban siempre y ahora siento que necesito que me besen. Pero como no son ellos, yo no les digo nada. Pero porque es muy probable que no, porque... Pero eso es algo que nos ha pasado, nos hemos adaptado, hemos encontrado una nueva forma de hacer las cosas y eso tiene que progresar y puede volver a ser de otra manera. Es muy posiblemente que con todo el respeto ahora piensen que es algo que es bueno para ti. Yo a Carlos le he mirado y yo a veces me quedo así y digo, a ver, yo soy de con besos o sin besos, abrazo, pero la próxima vez no voy a tener ninguna duda. O sea... El abrazo ha de ser largo. Sí. Nah. A veces si damos un primer beso otra vez, la siguiente el otro ya nos responde. Yo creo que... Hay que transmitir un poco el mensaje, o sea, tiene que llegarle al otro que ya estamos en otra fase y que estamos dispuestos y que nos apetece y queremos. No, yo creo que hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que o sea, el ser humano es un ser social y nuestra parte física es muy importante porque el cuerpo es lo que nos sustenta, pero nuestra parte intelectual, nuestra parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos, es exactamente igual de importante porque de ambas dos enfermamos. Si algo sabes, eres tú de eso. De ambas dos enfermamos. Y entonces, yo creo que el miedo, como tú has empezado, el miedo tiene su sentido, nos ha hecho llegar hasta aquí porque nos ha protegido de muchas cosas, pero lo que no puede dominarnos es el miedo en la toma de decisiones. Y entonces, no puede ser que no quieras besar a tu nieto o que no permitir que tu nieto te bese, porque hemos llegado hasta aquí gracias a las amamas, sobre todo a las amamas. Las sociedades que han tenido abuelas contra los neandertales, eso supongo que igual lo habéis leído recientemente, si habéis leído los libros de Arzuaga y no me acuerdo cómo es el otro, exacto, Juan José Millas. Hemos llegado hasta aquí gracias a las amamas. Las sociedades como los neandertales, que no tenían amamas porque tenían una vida más corta, tenían menos hijos y tuvieron un problema de reproducción, un problema demográfico, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque las amamas son esenciales, no se puede perder eso. Eso es imposible. Para los críos es importantísimo. Entonces,
Yo lo que sí veo cuando vamos por ahí, intentamos en la medida de lo posible no que transgredan cosas que consideren esenciales para su seguridad, ¿no? Que crean que donde realmente hay que llevar mascarilla hay que llevarla y que la lleven, pero sí que hay algunas cosas que hay que valorar qué es lo más o menos positivo, ¿no? O sea, entonces, bueno, y sobre todo, que les necesitamos. Créeme que les necesitamos. Cuando planteamos proyectos y cosas, necesitamos a los mayores. Sin ellos, la sociedad está coja. Los necesitamos. Hay una cosa que me ha llamado también la atención de todo lo que has puesto aquí. Y es que decías que no hay que sentirse culpables porque hay que reorganizarse la vida de reuniones que hacías, de sí o de no, ¿eh? Sí. Yo lo que planteo es que hay gente que se ha dado cuenta de que Sí, quiere hacía- volver a hacerlo sí. y otros que dicen, a mí yo esto lo hacía por inercia, ahora lo quiero hacer de otra manera. Es que yo lo veo que la pandemia nos ha enseñado que, por ejemplo, han sido 2 años seguidos de Navidades. Y ahí nos hemos dado cuenta que de juntarte en Navidad tanta gente en una casa y luego otro montón venía a tu casa y otro montón, hemos podido pasar sin ello y hasta has dicho, pues vaya bien. En el restaurante la próxima. Sí, Sí. Sí. No habéis comido las croquetas de la mamá y no ha pasado nada. es que exactamente. No se ha tirado todo el mes de diciembre. Pero sí, porque además, claro, siempre hay gente que es la que paga el pato de invitar a su casa, de que el gasto, no el gasto, sino el trabajo, todo eso recae sobre la casa donde vas. Eso es así. Y por tradición suele Sí, ser. sigue siendo. Y entonces te das cuenta, pues no ha pasado nada por no hacer eso. No ha pasado nada. Entonces es probable que en el futuro no pase nada si no lo haces y lo planteas. Lo malo será la reacción, no gustará, realmente no va a gustar, porque la tradición es la tradición. Qué bonito era, qué tal. Bueno, pues vamos a hacer en tu casa, pero eso no va a querer nadie. Sí, no te creas. No, no va a querer nadie. Lo bonito era esa tradición. Bueno, la cuestión es, la tradición es bonita Sí. y es algo que a todos nos gusta Sí. haberla vivido, Sí. pero es verdad que yo creo que cada vez más, con pandemia y sin pandemia, yo creo que las familias se permiten de alguna manera tener más opciones a la hora de ciertas cosas. Navidad, ahora cada vez más hay gente que se plantea, bueno, pues que ya no sea en casa y que sea en un restaurante o que sea en una sociedad, en una casa rural, o hacer que nos traigan a casa, que eso ha sido muy de pandemia, lo de la comida a domicilio, que se quedará o no, pero mucha gente ha decidido, bueno, pues que en vez del trabajo que a mí me supone mucho estrés, pues se puede traer a casa. Por eso digo que quizá no tengamos que volver a lo de antes, tenemos que ir a un sitio que pueda estar transformado, pero que nos resulte a todos. De juntarte varias veces que no hace falta porque es en Nochebuena exactamente tener que estar todos en una casa. No hace falta. Navidad o lo que fuere. Yo sí os cuento un secreto, yo me formé aquí en el hospital de Basurto y mientras era residente pasé varias navidades en la urgencia de Basurto y pasar la Navidad en la urgencia de Basurto para los que trabajábamos en psiquiatría era un horror porque es que caía sí o sí cristos familiares que acababan en la urgencia. Y entonces eran cosas que entre que uno se había tomado 2 copitas de más, el otro había sacado el tema de antaño y el otro no sé qué, se habían peleado todos, el que había ido a la cena con morros porque no le apetecía y encima decía, encima que vengo. Bueno, y entonces se juntaban unas escenas que tú decías, mira, todos a dormir a casa y pasado mañana, tal, y el año que viene replanteároslo. Y yo decía, ¿se lo replantearán? Y yo decía, No, Y otra cosa que he notado muchísimo con la pandemia son 2 años, que en 2 años ves y observas muchas cosas, es la disminución de la comunicación de la gente. He notado muchísimo, fíjate. En cuanto al teléfono, a llamar por teléfono, a relacionarte y todo esto, eso que has notado que el teléfono ha dejado de sonar un montón, pero... Sí, y lo he comentado con más gente y todos lo dicen. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Yo en algún sitio lo había reflejado porque, mira, yo he encontrado alusiones en muchos artículos que dice que hay gente que ha aprendido a relacionarse online y que ahora alimenta sus relaciones por estas vías y que no ha perdido la capacidad de hacerlo por las otras, que es la cuestión, que incorporemos cosas nuevas.
¿La? No. Yo creo que, como todo... No. Pero ¿seguiría llamando usted? Llamará por teléfono y escuchará la voz de la persona que celebra. Pero es lo que sigue haciendo. María, una pregunta sencilla. Sí. A raíz de lo que ha dicho Carlos, ¿tú qué opinas sobre el hecho de que te presenten una persona que no la has visto nunca y que te lance 2 besos? Otra vez, volvemos a los besos. Porque Pues- es una moda que se ha puesto hace ciertos años, porque antes no ocurría eso. No ocurría, ¿verdad? Claro. No, yo que soy Porque joven... una eso- cosa es la familia y los seres queridos y otras son los desconocidos Sí. besucones. Sí. Bueno, pues yo personalmente creo que tenemos que sentirnos con la libertad y la tranquilidad de a las personas que nos piden un beso o algo que no nos gusta, poder ofrecerles una alternativa que puede ser totalmente válida. Y el que quiera seguir manteniendo esto del codo, pues no sé. Ya. Y los hombres reciben. Los hombres reciben, yo creo. Pero solo en esta sociedad. Hay otras sociedades en las que los hombres se besan. Yo mucho. Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, pero peor para él. Si Yo no le creo- gustan los besos, peor para él. Yo creo que esto porque- tiene que ver con la rigidez que hay a nivel social con las normas. Ahí. Y sin más. Si conseguimos ser una sociedad que somos más flexibles con las normas, yo. A mí los besos, pues yo sé de lo de que las mujeres den besos y los hombres la mano. Pues yo durante muchos años era una norma social en la que no. Y ahora he tenido esta fase en la que cuando he tenido que retomarlo, incluso con desconocidos, reconozco que creo que no lo he retomado todavía. Es posible que, también reconozco que es verdad que últimamente he tenido menos oportunidades de conocer gente, y es así. Y es verdad que quizá ahora me mantengo un poco más en la distancia. Y bueno, pues no sé qué pasará. Dentro de un tiempo no sé qué haré, no sé dónde estaré. Bueno, yo soy partidario del beso, del abrazo. El abrazo entre 2 personas armoniza los corazones, armoniza, pacifica. Yo creo que es una cosa que es muy interesante. Somos animales sociales, no podemos perder eso, el afecto y tal. Y siempre que se haga respetuosamente, obviamente. Pero bueno, esta es mi opinión. A mí me gusta y yo lo sigo haciendo. El día que me digan que no, lo dejaré de hacer. De todas las maneras, sí que quiero deciros una cosa. Creo que habría que darle, sí, vale, me lo recuerdan, un aplauso a Ah, no. María. Ah, pensaba que era una pregunta. No. Queremos agradecerte enormemente tu disertación, tu exposición. Nos ha parecido interesante, ya ves la participación y todos estamos interesados por esto. Y muchas gracias por el esfuerzo de venir desde Vitoria hasta aquí, que es un esfuerzo importante. Y bueno, para cualquier otra cosa podemos seguir contando contigo. Y luego fuera de cámaras nos daremos un beso y un abrazo.